¿Qué es la meiosis? Se denomina meiosis a una de las formas en que se dividen las células, que se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente diferentes a la de las células que las originó. Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales. El nuevo individuo resultante de la unión de dos gametos, uno masculino y otro femenino, tendrá un material genético distinto al de los parentales, que surge de la meiosis, del griego meium, que quiere decir disminuir. Consiste en la división de una célula diploide, 2N, es decir, provista de dos juegos de cromosomas, para dar lugar a 4 células haploides N, provistas de un único juego de cromosomas, es decir, la mitad de la carga genética de la célula inicial. En los animales, incluyendo al ser humano, la mayor parte de las células del cuerpo son diploides y se las llama células somáticas. Únicamente en el tejido germinal se encuentran células especiales que dan lugar a través de la meiosis a células haploides. Estas células haploides son los gametos o células reproductivas que intervienen en la reproducción sexual, es decir, son los espermatozoides, gametos masculinos, y los óvulos, gametos femeninos. La meiosis es un proceso imprescindible previo a la reproducción sexual, dado que durante este proceso se forman los gametos. Sin embargo, la meiosis también forma parte de ciclos de vida complejos en algas, hongos y otros eucariontes sencillos, para lograr cierta alternancia generacional reproduciendo sus células de modo sexual y asexual en distintas etapas. La meiosis fue descubierta por el zoólogo alemán Oskar Hartung, quien fue un discípulo sobresaliente del eminente biólogo alemán Ernst Haeckel. Descubre y fue descrita por primera vez en los huevos de un erizo de mar en 1876, después de observar el ingreso de un solo espermatozoide a un óvulo durante la fecundación, es decir, la unión de dos núcleos en la fertilización. Bueno, en esta oportunidad me tocó explicar sobre lo que es la meiosis 1, y es el proceso de división celular en el que el número de cromosomas se reduce a la mitad y las células hijas haploides se forman a partir de la célula madre diploide. Este proceso de división celular comienza con una célula y termina con dos células donde el número de cromosomas también se reduce a la mitad. En comparación con la meiosis 2, es un tipo de división celular más complicada y más larga. En este proceso de división celular, los cromosomas homólogos experimentan la separación, lo que resultó en la formación de dos gametos. La meiosis 1 comienza con la contracción del cromosoma en el núcleo de la única célula diploide. En la meiosis 1 ocurre la recombinación o mezcla de pares de cromosomas que terminan reduciendo el número de cromosomas. Mientras que este tipo de proceso está ausente en la meiosis 2, la meiosis 1 y la meiosis 2 pasan por las mismas 5 etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La principal diferencia viene en la profase de la meiosis 1, que es más larga y complicada que en el proceso de la meiosis 2.